gusto para Mejores Soluciones poder estar con ustedes en la tarde de hoy. Les agradecemos haberse conectado a esta sesión en donde vamos a estar por una hora compartiendo algunos conceptos importantes referente a los elementos de protección personal, el programa de protección respiratoria y vamos a hacer un foco principal en lo que nos dice la resolución 2467 de 2022, ya tiene más de un año de expedida esta resolución y vamos a ver de qué nos habla esta resolución y cómo nos va a ir dando lineamientos sobre un tema específico de la protección contra sílice, que es un riesgo prioritario. Pero vamos a dar inicio. Como decía Olga Fuentes, mi nombre es Diana Gil, hago parte del equipo de mejora como directora de producto y servicio, coordino las áreas de innovación y la institución de educación para el trabajo y desarrollo humano. Entonces, vamos a contar un poco más de qué es Mejora y Soluciones. Entonces, pues Mejora es una empresa de asesoría y consultoría especializada en seguridad química y gestión ambiental. Tenemos un foco fuerte ahí y una experiencia de casi 15 años en esa consultoría especializada en seguridad química. Para quienes no nos conocen, además somos los responsables, los encargados del funcionamiento del software Solukin. Solukin es un software para la gestión de la información en seguridad química que nos permite la consolidación y la centralización de la información de los productos químicos que tenemos en operación, no solo las fichas de datos de seguridad, sino también las etiquetas y nos permite algo muy, muy importante, relevante para el tema que estamos hablando el día de hoy, que es la caracterización de los peligros de los productos químicos que tenemos en la operación. Entonces, para las empresas que ya conocen Solukin, vamos a darle mucho más uso a esa información tan valiosa que tenemos allí y es uno de los insumos de los que vamos a hablar hoy para el tema de elementos de protección personal. Adicionalmente, para quienes ya nos conocían anteriormente, pero no estaban informados, también Mejora y Soluciones tiene un área fuerte que está trabajando en la asesoría y la consultoría especializada en temas de seguridad de procesos. Entonces, para las empresas que les aplica el decreto 1347 del Programa de Prevención de Accidentes Mayores, y también para aquellas empresas que tienen esa posibilidad de escenarios catastróficos, de escenarios que puedan salir de su malla, un evento que pueda afectar no solo su instalación, sino también hacia afuera, un incendio, una fuga, una explosión, que tenga una consecuencia importante. Mejores Soluciones está trabajando para hacer la identificación de esos peligros, el análisis de los riesgos y trabajar en los diferentes elementos del sistema de gestión para la prevención de accidentes mayores con un foco en seguridad de procesos. Y como una cuarta línea de trabajo dentro de Mejora y Soluciones, tenemos la Institución de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano. Tenemos una resolución desde el 2017 expedida por la Secretaría de Educación que nos acredita como este tipo de institución para dar formación especializada en los temas en los que nosotros tratamos. Esto nos requiere que todos nuestros procesos de formación tengan unos niveles especializados y cumplan con unos criterios de calidad, oportunidad, evaluación, certificación, que nos permite, que nos garantiza y que nos está poniendo a nosotros en prueba permanentemente para que los procesos de formación que llevemos a cabo sean los mejores y se ajusten a las necesidades que cada empresa tiene de acuerdo a las diferentes actividades económicas que ya hemos asesorado en el tiempo. Si tienen alguna inquietud durante este espacio, no duden en utilizar el espacio de preguntas y respuestas que está permanentemente disponible en nuestro espacio de reunión. Pues vamos a dar inicio entonces para hablar de cómo se relaciona esta resolución que nos habla de la protección contra sílice y nos da unas orientaciones específicas frente al tema de elementos de protección personal. Y es uno de las documentaciones que nos da una orientación mucho más específica de qué es lo que deberían tener las empresas frente al tema de elementos de protección personal. Entonces,
vamos a entrar en materia. Entonces, yo voy a ampliar esto un poco para hablar de peligros, identificación y comunicación de peligros. Y aunque no es nuestro foco principal en este espacio, sí es importante que toda la asignación y uso de elementos de protección personal esté orientado desde la identificación de los peligros. De manera rápida, nosotros tenemos aquí los diferentes pictogramas que nos da el sistema globalmente armonizado, y cada uno de esos pictogramas está vinculado con cuáles son esas diferentes clases de peligro que nos ayuda que nos representa cada pictograma. ¿Por qué esto es importante? Porque a partir de la clasificación que hace, ojo, el fabricante del producto, a partir de esta clasificación es que se orientan las acciones de control y de prevención de la exposición que vamos a revisar en adelante. Es erróneo simplemente decir, tengo productos químicos en mi operación y necesito ponerle un respirador, o necesito tener un tapabocas, o necesito tener un traje de protección sin tener en cuenta los peligros específicos de los productos. Entonces, aquí un llamado para que cada una de sus empresas, dentro de cada una de sus empresas, tengamos presente esta construcción que se deriva del inventario, esta información que se deriva de tener nuestro inventario de productos químicos de forma centralizada y completa. Me voy a mover aquí para contarles sobre los mecanismos que tenemos para comunicar esos peligros. Por un lado tenemos las etiquetas. Y recuerden, de nuevo, no es el foco de esta sesión, pero sí recordarles que las etiquetas tienen unos requisitos mínimos que deben cumplir con la información que debe estar allí disponible para considerar que estamos en cumplimiento del sistema globalmente armonizado. Recordemos que ya el plazo para el cumplimiento del etiquetado de las sustancias puras venció en abril de este año y tenemos hasta abril del próximo año para dar cumplimiento a las mezclas que nos haga falta hacer este cumplimiento. Entonces ya este plazo, este tiempo se nos va reduciendo para garantizar que tengamos tanto la clasificación de peligros como la comunicación de esos peligros a través del etiquetado, cumpliendo con los requisitos de sistema globalmente armonizado. Asimismo, las fichas de datos de seguridad son el segundo de los elementos que nos permiten comunicar esos peligros, y es a partir de esa información que encontramos de manera completa en las fichas de datos de seguridad que podemos construir o que debemos construir el inventario de productos químicos e identificar aquellos productos que sean prioritarios. Entonces, recordar aquí que la gestión en general de los productos químicos se fundamenta en la identificación de peligros. Y es aquí en donde vamos a poder identificar sustancias que tengan efectos en el largo plazo, sustancias que puedan generar enfermedades laborales, sustancias que puedan tener algún peligro físico, como inflamabilidad, o que sean oxidantes o que sean corrosivas, y es a partir de esa condición de peligro que yo debo em, iniciar mi camino para la selección del elemento de protección personal adecuado para cada sustancia. Siguiendo en este ciclo de lo que debemos hacer dentro de nuestros programas de riesgo químico en las empresas, tenemos un esquema que resume lo que debemos hacer de una manera muy resumida, pero nos presenta la importancia del inventario de los productos químicos. Y ese inventario, pues, claramente debe contener la identificación de los peligros de las sustancias, como veíamos, y debe incluir también otra información relevante sobre los productos. No está puesto aquí toda la información. Sin embargo, resaltamos acá el tema de los TLBs o de los índices biológicos de exposición, que nos permite conocer si tenemos sustancias o componentes o productos que sean de un interés especial. Y eso lo vamos a ver en nuestra etapa 2, cuando estamos hablando de la priorización de productos dentro de nuestra operación para hacer una gestión nuestra normatividad en Colombia nos habla de priorizar dos tipos
de productos en específico. Y esos tipos están definidos por los peligros de esos productos. Y nos dice, si tenemos sustancias que sean tóxicas agudas, categorías 1 o 2 por cualquier vía de ingreso al cuerpo, o si tenemos productos que sean clasificados como cancerígenos, esos productos van a estar priorizados. Y esa priorización es la que nos va a ir dando líneas de para cuáles productos dentro de mi operación es para los que debo definir controles y de acuerdo a esos controles, si tengo algún riesgo para alguna tarea en específico, entonces sí la asignación de un elemento de protección personal. Eh, Cuando tenemos esa priorización y queremos hacer una evaluación del riesgo, debemos hacer una caracterización de las condiciones de trabajo. No es tampoco el foco de nuestra sesión de hoy hablar de esa caracterización de condiciones de trabajo y las evaluaciones de riesgo que podemos hacer de diferente tipo. Podemos hacer una evaluación de riesgo en salud a través de metodologías cualitativas, semi-cuantitativas, eh, que son metodologías que nos permiten priorizar la gestión cuando tengo una cantidad de sustancias muy importante. Desde Mejores Soluciones hemos trabajado con empresas que tienen 20 productos químicos en su operación, pero también hemos trabajado con empresas que tienen 500, 800, hasta 1000 o más productos químicos en su operación. Y es para esas empresas para las que decimos, necesitamos tener una metodología que me permita priorizar cuáles son esos productos a los que yo les voy a poner la lupa y voy a trabajar más de cerca en conocer cuáles son esas condiciones de trabajo que incluyen la frecuencia de uso, la cantidad de uso, el tipo de proceso en el que lo utilizo y de esa forma poder identificar si hay un nivel de riesgo medio o alto para los trabajadores que utilizan ese producto. Y a partir de ahí poder establecer una jerarquía de controles. Esa gestión del riesgo puede hacerse también a través de la higiene industrial, esa caracterización del riesgo. Decíamos, podemos tener una valoración de riesgo cualitativa, semi-cuantitativa o podemos tenerla cuantitativa 100%, es decir, a través de mediciones del contaminante en un puesto de trabajo en específico. Y hasta ahí lo que hemos hecho ha sido valorar qué tanto con producto tengo dentro de mi sitio de trabajo y valorar cuál es el riesgo al que están expuestos mis trabajadores, qué tan alto es ese riesgo al que están expuestos mis trabajadores, si el riesgo es bajo, si el riesgo es medio o el riesgo es alto. ¿Cuál es el criterio para definir esto? Cuando tengo mediciones a través de higiene industrial, el criterio van a ser los TLBs o los límites de exposición permisibles, que para Colombia aplican los de la ACGIH. Y lo que tengo hasta aquí, recordemos, es evaluación del riesgo, pero hasta aquí no he controlado. Y es un llamado importante que hacemos desde Mejores Soluciones, y es que hacer mediciones de higiene industrial no se considera una medida de gestión o de control del riesgo, porque solo me está dando la evaluación del riesgo. Cuando yo evalúo, sé si estoy en un riesgo medio o en un riesgo alto o si estoy en un riesgo bajo. A partir de esa priorización, de esa evaluación del riesgo, es que yo debo hacer medidas de intervención. ¿Y cómo se orientan esas medidas de intervención? Creo que esta es una pirámide que todos quienes hemos alguna vez estudiado temas de seguridad y salud en el trabajo hemos visto. Pero para sustancias químicas es especialmente relevante utilizar la jerarquía de controles para realmente hacer una gestión de riesgo que sea efectiva. Esa jerarquía de controles para sustancias químicas arranca por dos procesos que no siempre son fáciles, pero tienen mucha más efectividad, que son la eliminación del producto o la sustitución del producto. En estas
en estas dos primeras etapas de la jerarquía de controles, la eliminación y la sustitución, no necesariamente tenemos que pensar en usar otro producto químico. Yo puedo sustituir el uso de un producto químico que sea, que me genere un riesgo alto a mis trabajadores, reemplazando la función que cumple. Y se han visto ya referencias internacionales de procesos que cambian por completo para evitar el uso de un producto. Y en el mediano y largo plazo han generado muy buenos resultados. Insistimos en esos puntos porque, de nuevo, aunque no son fáciles, son los que tienen la mayor efectividad. Nos vamos al nivel 3, donde hablamos de controles de ingeniería. Y aquí tenemos controles de diferente tipo. ¿Por qué hacemos especial relevancia aquí en este tema de los controles de ingeniería? Porque son mucho más efectivos estos controles de ingeniería que llegar a los elementos de protección personal. Y de nuevo, este es un espacio para hablar de elementos de protección personal, pero no podemos llegar allá directamente, sino que tenemos que reforzar que otras medidas como los controles de ingeniería o los controles administrativos, que incluyen instructivos, procedimientos, la mejor forma de hacer las cosas, me prevenga esa posible exposición de mis trabajadores a un producto químico. Y finalmente, como un control menos efectivo, están los elementos de protección personal. De nuevo, para algunas tareas, mm, no será posible o será bastante más complejo poder tener controles de ingeniería o controles administrativos y sigo teniendo un riesgo de exposición o de contacto de mis trabajadores. En ese caso es donde debo tener implementados todo un programa de protección respiratoria. Y vamos a entrar en materia porque nos vamos a orientar con el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Prevención y Control del Riesgo por sílice cristalina, fracción respirable. Este es el nombre completo del reglamento que se acoge mediante la resolución 2467 del 2022. Esta resolución salió en julio del 2022, es decir, también ya tiene un año de haber sido expedida y nos da un año más, es decir, a partir del 1 de julio del 2024, quienes tengan o utilicen sílice cristalina dentro de su operación deben tener estos 5 ejes desarrollados. El primero de los ejes son las medidas de prevención y control del riesgo por exposición a sílice cristalina. Entonces, esas medidas de prevención y control en esta resolución y en este reglamento se orientan precisamente por la jerarquía de controles que acabamos de ver. Y la resolución nos dice, si usted identifica que tiene sílice cristalina dentro de su operación, usted debe aplicar esa jerarquía de controles en donde están primero la eliminación, la sustitución, los controles administrativos y finalmente los EPPs para prevenir el riesgo de exposición de sus trabajadores a la sílice cristalina. ¿Por qué se emite esta resolución o este reglamento de higiene? Porque la sílice cristalina está estudiada y está comprobado que es carcinógena del grupo 1, según IARC, porque genera problemas respiratorios, inclusive puede llegar a generar cáncer en los pulmones. Entonces, y se ve también que hay una gran cantidad de trabajadores que está expuesto a este producto sin las medidas de prevención para ese efecto del que hay una alta probabilidad que se llegue a presentar si no tenemos las medidas de precaución adecuadas. El segundo de los ejes del que nos habla la resolución y el reglamento de higiene es la estrategia para la evaluación de las exposiciones a este producto, a la sílice cristalina. Y aquí nos habla de mediciones. Hay todo un capítulo en el que nos indica que cada empresa debe definir la frecuencia, el tipo, el manejo de los resultados, el manejo estadístico de las mediciones que se hagan frente a este producto. En el punto 3 de este reglamento de higiene nos dice que cada empresa debe tener un plan de control de la exposición a este producto. Aquí nos vamos a extender un poquito más en la siguiente diapositiva. El cuarto punto habla de la vigilancia a los trabajadores o contratistas probablemente expuestos. Y esto es una vigilancia en condiciones de salud.
Entonces también nos dice que la empresa debe tener definido un plan con medicina del trabajo para poder hacer la vigilancia de sus trabajadores. Y finalmente un punto 5 que nos habla de una mejora continua de todo este plan que establezca la empresa. Entonces vamos a enfocarnos un poco en ese plan de control de la exposición. Entonces, en este plan de control de la exposición a sílice cristalina, lo voy a pasar muy rápido por estos ítems, nos dice que debemos describir los procesos, debemos describir las instalaciones donde se usa el producto, debemos tener una programación de las mediciones, una evaluación de los resultados, pero aquí me quedo en algo que dice la norma, y es que las mediciones deben servir para determinar la eficacia de las medidas de control que yo implemente. De nuevo, la medición no es solo para decir que he medido juiciosamente todos los años, sino para que esa medición me permita saber si mi medida de intervención fue eficaz o no. Entonces, la diferencia entre una medición, una medida de intervención y la siguiente medición debe verse esa diferencia. La descripción de las prácticas de trabajo seguro que se tienen con este producto, un plan de control como tal de la exposición, eh, la, el sistema para la prevención de las patologías y tener unos indicadores. Esto es lo que nos pide tener esta resolución como un plan de control de la exposición. Y como un punto adicional específico de este plan, nos habla de la selección y el uso de los elementos o de los equipos de protección personal respiratoria en este caso. Lo primero es que vamos a tomar estos lineamientos porque realmente dentro de nuestra normatividad es el que más en específico define requisitos para los programas de protección personal para usos, para elementos de protección respiratoria. Lo primero es que nos dice que se deberán tener en cuenta criterios definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. Es decir, que se espera que el Ministerio de Salud y Protección Social genere unos lineamientos nacionales de cómo debe ser construido ese plan. Pero dice, mientras eso pasa, vamos a utilizar el lineamiento de OSHA, que es la 29 CRF 1910-134, que es como tal el programa de protección respiratoria que define OSHA. ¿Qué cosas en específico define esos criterios o ese plan? Lo primero es que debemos tener unos procedimientos para la selección de los equipos de protección personal del tipo respiratorio. Entonces, ¿qué cosas hay que tener en cuenta ahí? Y lo traemos aquí en específico. Lo primero es tener en cuenta los factores de trabajo. Y aquí me voy a extender de nuevo un poco para decir que esos factores de trabajo deben ser analizados siempre que vayamos a seleccionar un elemento de protección. ¿Qué cosas están incluidas en esos factores de trabajo? La temperatura en la que yo tengo mi operación. Entonces, por ejemplo, personas que estén cerca a hornos, vamos a ver en el tema de confort térmico qué elemento de protección es más útil. ¿Cuál es el tipo de proceso o al tipo de sustancia al que están expuestos mis trabajadores? Si la sustancia a la que está expuesto mi trabajador es un gas, es un sólido, es un vapor, es un rocío, es una niebla corrosiva. Entonces, eso está incluido dentro de los factores de trabajo. Y inclusive para el mismo producto, en condiciones diferentes de uso, puedo requerir elementos de protección personal diferentes. Si tengo para cierta tarea solo la posibilidad de tener un contacto accidental por una salpicadura, pero en otro proceso estoy generando una niebla ácida, los dos elementos de protección que debo utilizar son diferentes respecto a la protección corporal, por ejemplo. Eso también debe revisarse dentro de estos procedimientos según este estándar el sistema de ajuste y vamos a hablar de eso un poco más adelante. ¿Cuál es la vida útil del equipo? Y aquí muy importante que tengamos esto documentado, escrito, porque hemos evidenciado cuando hacemos nuestras visitas y hacemos estos acompañamientos en elementos de protección personal, nuestros profesionales ven que aunque se tiene seleccionado un EPP,
acorde a la tarea, no necesariamente se tiene definida la vida útil. Entonces, la vida útil puede ser mensual, cada 2 meses, cada 3 meses o cada que alguien levante la mano y va a depender de una condición de uso. Una pregunta frecuente en este caso es, ¿cuál es la que se considera la vida útil del producto? Hay unas recomendaciones que hablan de la temperatura de uso y de si estamos expuestos o no por arriba del límite permisible para definir esa vida útil. Entonces, no hay algo como una recomendación que diga le va a servir 1 mes o 2 meses, pero en general, al menos cada 2 meses habría que hacer el cambio. De nuevo, eso es algo que tiene que evaluarse con las condiciones de uso del EPP. También me dice que debo revisar, documentar las limitaciones de uso y es en qué casos no puedo utilizar ese elemento de protección personal frente a un producto. ¿Cuál es una limitación de uso específica o clave? Las situaciones de emergencia. Y yo no puedo pedir, por ejemplo, que alguien que utilice un respirador para vapores orgánicos o gases ácidos, pero solo como un vapor molesto, ingrese a una situación de emergencia por un derrame de un producto corrosivo, un ácido en este caso, porque ese elemento de protección personal no va a ser suficiente para proteger a esa trabajadora en una situación de emergencia. Esa es una limitación de uso que debemos tener documentada frente a mm, a ese elemento de protección personal que se seleccione. Importante también acá, la compatibilidad con otros elementos de protección personal. Y es cuando la tarea, tengo el riesgo de tener una salpicadura de producto y tengo un respirador, no puedo tener una careta completa. ¿Cuál es la facilidad o la recomendación en ese caso? Que yo utilice es una máscara full face o que utilice solo las gafas. Pero si tengo una niebla ácida, pues solo las gafas no me van a proteger el resto de mi rostro. Entonces necesito tener em, una máscara full face. De nuevo, estos son solo ejemplos porque cada tarea deberá tener este análisis. Y finalmente me dice dentro de ese proceso de selección debe tenerse en cuenta el factor de protección del equipo. Y como recorderis, vamos a hablar de el factor de protección de los equipos. ¿Y por qué se vuelve un criterio tan importante para la selección de los equipos? Entonces, primero, vamos a ver de dónde sale esto del factor de protección. En la resolución de sílice, pero no se usa únicamente para material particulado o para sílice, sino en general para los productos químicos. eh, Cuando tengo mediciones del contaminante en específico, yo defino cuál es el índice de riesgo o el grado de riesgo de mis trabajadores, comparando el resultado de la medición con el valor límite permisible. Por ejemplo, si yo tengo un valor límite permisible de 20 partes por millón, para el ejemplo, em, y el resultado de mi medición fue 100, entonces el resultado de mi medición es 100, lo divido entre 20, que es el valor límite de exposición del producto, el resultado es 5. Significa que es muy alto, que mis trabajadores están expuestos 5 veces a la concentración a la concentración límite permisible. Ese 5 es, es algo que me requiere, que además me orienta, mejor, que además me orienta la selección del elemento de protección personal. Eh, el índice de protección, en este caso, se hace de la misma forma y es dividiendo la concentración del contaminante por el límite de exposición. Si yo tengo un índice de protección para el ejemplo de 5, me voy a ubicar en el primer nivel de la tabla y voy a necesitar un factor de protección de 10. ¿Qué me da el factor de protección o de dónde salen estos factores de protección? El elemento de protección personal, el tipo de elemento de protección personal es el que me define ese valor, de 10 como el factor de protección.
Eh, en otras palabras, cuando tengo un respirador que tiene un factor de protección de 10, significa que el respirador con sus filtros me está reduciendo la concentración ambiental en 10 veces a la concentración del trabajador que el trabajador puede respirar. Entonces, si yo tengo un factor, un índice de protección de 5, porque estoy sobreexpuesto al contaminante, entonces voy a necesitar un elemento de protección personal, sí. ¿Qué tipo de elemento de protección personal? Uno que tenga mínimo un factor de protección de 10. Si voy teniendo unas mayores concentraciones de producto dentro de la zona de respiración del trabajador, voy a necesitar unos elementos de protección que tengan un factor de protección mayor. ¿De dónde saco estas tablas de estos factores de protección? Cada elemento de protección personal tiene definido cuál es su factor de protección. Vamos a ver aquí algún ejemplo. Entonces, tenemos acá los diferentes tipos o los tipos más frecuentes, mejor, de elementos de protección personal respiratorio que tenemos. El respirador media cara que conocemos con filtros eh, es para índices de riesgo menores a 10. Es decir, el factor de protección de este elemento de protección personal es de 10. Si yo vuelvo a mi tabla, significa que si yo tengo hasta 9 veces el valor límite permisible en mi ambiente de trabajo, voy a necesitar obligatoriamente utilizar un elemento de protección personal que tenga un índice de protección de 10. Es decir, sí o sí voy a necesitar que mi trabajador utilice un respirador media cara con filtros específico para el producto que yo estoy protegiendo a mi trabajador. Ya vamos a hablar un poco de filtros. ¿Listo? Si tengo nieblas ácidas o cuando tengo una posibilidad de salpicadura o tengo una niebla ácida o tengo una concentración mucho más alta de mi contaminante, entre 10 y 50, entonces utilizo un respirador media cara que tiene un factor de protección entre 10 y 50. Cuando mi concentración sigue aumentando, cuando mi concentración es bastante más alta, yo puedo utilizar este tipo de equipos que tiene un filtro y un motor, y lo que hace es purificar el aire a través de un filtro y voy a mantener una presión positiva dentro de este equipo para proteger a mi trabajador. Y si desconozco, ojo, aquí es muy importante esto, si tengo una situación en la que desconozco la concentración del contaminante en mi ambiente de trabajo, es posible inclusive que yo necesite un elemento de protección como este, que es de suministro de aire, que puede ser a través de un cilindro de aire como este o a través de un suministro permanente de aire. ¿En qué ocasiones se debe utilizar este tipo de equipo de respiración autónoma o de suministro de aire? Cuando tengo una concentración de oxígeno por debajo del 19.5, cuando tengo una concentración que puede ser mayor al IDLH, que está al límite inmediatamente peligroso para la salud, o cuando tengo una concentración que he medido y conozco y que es mayor a 1000 veces el valor límite permisible. En esos casos, sí o sí, necesito tener el elemento de protección que sea de suministro de aire. Entonces, fíjense que si vamos en nuestra línea de la gestión de riesgo químico, conozco los productos, priorizo a través de evaluaciones de riesgo aquellos en los que puedo tener un riesgo más alto, hago esa evaluación de riesgo, conozco en detalle la condición de uso del producto, cómo lo utilizo, dónde lo utilizo. Si tengo mediciones,
utilizo esas mediciones para definir el nivel de riesgo de mis trabajadores y a partir de ahí es que hago esta selección del tipo de elemento de protección que necesito. ¿Cuál es un flujo? Un flujo que tenemos para esta selección como tal de los filtros, porque vamos a hablar de filtros cuando necesitamos tener esta selección. Entonces, necesito saber cuál es mi condición de trabajo. Si tengo una condición de trabajo que puede haber una deficiencia de oxígeno o que tengo una atmósfera desconocida o tengo un contaminante en una concentración que está por arriba del TLV, entonces voy a necesitar un respirador. ¿Ok? Si tengo, si desconozco esa concentración, voy a necesitar necesariamente ese equipo de suministro de aire. ¿En qué caso, y me voy a quedar en esta línea, en qué caso aquí. ¿En qué caso puedo no necesitar un respirador? Y esa también es una situación que puede presentarse. Cuando tengo un contaminante, en general con una concentración que es menor al nivel de acción. Y el nivel de acción lo define esta normatividad como una concentración menor al valor límite permisible. Entonces, cuando tengo esa concentración menor al valor límite permisible, es posible que yo no necesite tener un respirador para ese trabajador que está ejerciendo esa tarea. Listo, seguimos en nuestro esquema de manera rápida. Si tienen preguntas, dudas, recuerden que los pueden hacer a través del botón del chat. Si tengo un contaminante que es irritante, voy a necesitar un purificador de aire que pueda ser de full face con una capucha o que tenga casco y capucha, o voy a necesitar un equipo de presión negativa. Si mi contaminante no es irritante, entonces puedo utilizar un respirador que sea full face o que sea de media cara y de acuerdo al estado físico de mi contaminante, entonces voy a poder seleccionar cuál es el respirador adecuado. Si es material particulado, entonces mi filtro debería ser para material particulado. Si es para gas y vapor, debe corresponder y si es una mezcla, puedo hacer filtros. Esto parece obvio, pero la verdad es que hemos evidenciado que en sitios en donde se tienen contaminantes sólidos que generan material particulado y sus trabajadores están utilizando filtros para gases o para vapores, porque son los más comunes en el mercado. Entonces, o lo contrario, tengo contaminantes en gases o vapores o rocíos o nieblas y el respirador que están utilizando los trabajadores es para material particulado. Entonces, inclusive de esto tenemos que hacer esa coincidencia. Finalmente, la norma también nos requiere que hagamos un tema de pruebas de ajuste para validar que la persona cada vez que utilice el EPP efectivamente tenga un sello adecuado y le esté protegiendo de manera completa a ese producto. Solo como un recorderis para mostrarles aquí, no estamos haciendo publicidad en alguna marca, solo estamos mostrando los diferentes tipos de filtros que existen. El N95 para nosotros se volvió muy común cuando estuvimos en pandemia. Sin embargo, también son comunes y lo identificamos porque es rosado o la letra o completamente rosado el filtro cuando es P100. Entonces, ¿qué significa esto? Voy allá. Primero, la P significa que es un producto que es resistente al aceite o a prueba de aceite. Es decir, que si yo tengo productos aceitosos, eh, me sirve este filtro porque es resistente al aceite. ¿Listo? Entonces, puede usarse para cualquier tipo de partícula, sólido o líquido que esté en el aire. ¿Listo? Y tiene una eficiencia, si es P100, tiene una eficiencia mínima del 99.97. ¿Listo? Luego nos vamos al N. N95 N significa que no es resistente al aceite.
que no, entonces es resistente a productos suspendidos que no contengan sustancias aceitosas. Si tienen sustancias aceitosas, no van a ser retenidas por este filtro, inclusive lo que pueden hacer es dañar su efectividad para otro tipo de productos. Y tiene una eficiencia del 95%. Y luego están los ERE, que son resistentes parcialmente al aceite. Vamos a ver también de manera muy rápida em, esta identificación de los cartuchos y de los filtros. Y los más comunes son estos dos. Es que yo tenga una norma, unos respiradores, tanto el respirador como tal, como los filtros, tengan este marcado, este tipo de marcado. Y para nosotros deberá ser cada vez más común que deban tenerlo. ¿Qué debe incluir? El número del organismo de certificación. Entonces me voy aquí. El número del organismo de certificación, para este ejemplo 159, debe incluir también el número, acá está, y el año de la norma, la que se dio cumplimiento y cuál es el tipo del respirador. Puede tener algunos pictogramas adicionales, como la fecha de caducidad, la humedad máxima o el intervalo de temperatura para hacer el almacenamiento del respirador. Este es el marcado europeo y por eso nos define aquí cuál es el organismo notificado que hace el control de calidad de la producción. ¿Okay? Entonces siempre va a estar por Comunidad Europea y el número de la entidad que hizo la acreditación. Y tenemos por otro lado el marcado de NIOSH. Entonces, este es para un material particulado, pero en general tiene las mismas marcas. Entonces, me va a decir si es aprobado, quién es la entidad que NIOSH le asignó la aprobación. Entonces, acá estará el nombre de la empresa proveedora del producto, el número del modelo o de la parte que yo estoy suministrando, cuál es la referencia y cuál es el número de aprobación. En algunos casos me va a aparecer o no el lote. ¿Listo? En iOS siempre debe aparecer. Y aquí incluimos en la presentación y para que ustedes tengan conocimiento, dentro de la página de NIOSH hay también una lista en la que yo puedo buscar por el fabricante, el que aparece en el EPP y por el número. Y ahí me va a decir si efectivamente este es un filtro que NIOSH revisó y aprobó y asignó este número o, o no tiene realmente esa certificación. Entonces, aquí un llamado para que los elementos que utilicemos realmente cumplan con alguna de estas dos normas de acreditación. Listo, avanzamos al tema de los filtros y de los cartuchos. Entonces, es muy común, les decía, que podamos tener material particulado o que podamos tener vapores, gases o nieblas en nuestros ambientes de trabajo. ¿Es posible hacer combinación de estos dos filtros? Sí. ¿Va a generar una barrera adicional para el trabajador que los utilice? También va a ser así. Entonces, vamos a revisar adelante cuáles son esos otros mecanismos que nos pide la norma que debemos controlar en ese sentido. Aquí solo para mostrarles que hay diferentes referencias y hay listados internacionales en donde nos indica cuál es el color del respirador dependiendo los gases o los vapores que tenga el material específico para hacer el filtrado. No se confíen siempre en estos listados, es importante siempre tener la ficha del fabricante para garantizar efectivamente a qué material es al que estoy haciendo realmente esa reducción de la concentración. Algunas son únicamente para vapores molestos. Y me dice vapores o gases molestos, es decir, para una muy baja concentración para que yo no alcance a percibir el olor, pero no son realmente, no me está realmente reteniendo una concentración tan importante de mi contaminante. ¿Listo? Importante aquí, les decía,
la ficha técnica que genera ese fabricante o ese proveedor para conocer en detalle cuál es el funcionamiento, qué condiciones de uso se esperan, qué condiciones de mantenimiento puedo tener, inclusive de mi respirador como tal, y cuáles son las condiciones para mantenimiento y almacenamiento. ¿Listo? Entonces, vamos a volver con esos criterios definidos por OSHA para el uso de los EPPs. Entonces, hasta ahora vamos en el primero y son los procedimientos para la selección de los equipos. Entonces, fíjense que la selección de los equipos se convierte muy importante, pero debo no solo llegar a cuál es el producto que estoy utilizando, sino también cuáles son las condiciones de uso y de acuerdo a esas condiciones de uso, revisar específicamente qué elemento es el que necesito de acuerdo a la concentración que puedo tener de ese contaminante. ¿Qué más nos pide estos criterios? Nos dice que debemos tener una evaluación médica que me diga si hay limitaciones o no o contraindicaciones para uso de un elemento de protección en particular. Entonces, se va a requerir que dentro de los profesiogramas, dentro de la evaluación inicial que hagamos a los trabajadores, si se prevé que para el cargo se necesite el uso permanente o esporádico de un elemento de protección personal, que se incluya dentro de la evaluación inicial si hay alguna restricción médica para ello. ¿Listo? Y nos pide también este programa que documentemos ese resultado. Me voy al siguiente paso, donde hablo de la prueba de ajuste, la inspección de sellado y el mantenimiento. Entonces, ¿a qué hace referencia esto? Primero, la prueba de ajuste nos dice que tenemos que hacerla con el equipo que vaya a utilizar la persona en específico. Entonces, no podría hacer una prueba con un respirador estándar que no va a ser el que va a utilizar la persona realmente en su tarea o normalmente en su tarea. Eso me pide hacerlo. Y la norma también me pide que lo debo hacer con el estándar, este mismo 134. ¿Qué me pide esta prueba? Es que yo utilice unos gases de referencia para saber si efectivamente el ajuste que está haciendo mi respirador con el trabajador específico es el adecuado. Aquí, por ejemplo, nombrar que los caballeros para el tema de la barba, y hay estudios que ya han hecho y han definido qué tipo de barba sí pueden tener y qué tipo de barba no pueden tener. Ya no está tan delimitado y es si usted tiene barba no puede utilizar un EPP o si va a utilizar un EPP no puede tener barba, sino que se ha estudiado y se ha definido máximo cuál es el tipo de vello facial que pueden tener los caballeros. ¿Listo? También me habla de la inspección de sellado y me dice, cada vez que yo vaya a utilizar un respirador, cada vez que yo vaya a utilizar un respirador, necesito hacer una prueba. Cada trabajador es quien debe hacer esa inspección. Y también me dice, esa inspección tiene que estar documentada. Entonces, ¿vamos a tener que documentar muchas más cosas alrededor de los EPP? Sí. Esta prueba de ajuste y esta inspección, cada vez que utilice el EPP, voy a tener que documentarla. Y también me pide la norma, ojo, documentar la hoja de vida por equipo. ¿Qué es eso de la hoja de vida por equipo? Me pide documentar cuándo lo entrego, qué mantenimiento le he hecho y qué revisiones le he hecho. Y me pide que esto esté documentado. En esto, como siempre, las recomendaciones, apóyense de herramientas tecnológicas. Tratar de hacer esto en formatos manuales, en fotos, en copias, en temas manuales, no va a permitir, uno, conservar la calidad y la disponibilidad de esa información cuando yo la necesite. Si en 10, en 15 o en 20 años viene el Ministerio de Trabajo a hacer una inspección, me va a pedir que yo tenga cumplimiento de esto desde el momento en el que entró en vigencia, es decir, julio del 2024. Y si no tengo esto en un sistema que me permita acceder de manera sencilla a esta información, pues me voy a embolatar con toda la información que voy a tener que ir documentando en el tiempo. ¿Listo?
Esto respecto a los puntos de ajuste, inspección de sellado y mantenimiento. Me voy al último punto, que aunque parece sencillo, no lo es tanto. Y es el mantenimiento y cuidado de los equipos. Entonces, en este punto me dice que además del mantenimiento, que ya vamos a hablar de esto, tengo que hacer una capacitación y tengo que dejar registro de cada capacitación para cada persona que lo tomó, indicando la fecha y cuáles fueron los contenidos y de qué tengo que capacitar, en por qué lo uso, en qué circunstancias lo uso, cuál es el modo de funcionamiento del respirador que se me asignó, cuál es el uso correcto, cuáles son las pruebas de ajuste, qué sí debo hacer, qué no debo hacer, cómo compruebo el funcionamiento, cómo hago mantenimiento y cómo defino cuándo necesito cambiar y tengo que levantar la mano. Esto tiene que estar en capacitación y en procedimiento. Muy importante, está aquí como una nota pequeñita, pero la norma es muy insistente en esto. Ojo, debe haber un encargado, una persona que tenga la competencia, no me dice exactamente cómo debe tener la competencia, pero me dice debe tener la competencia y una persona debe ser encargada de qué? De revisar el uso de los elementos de protección personal dentro de su área. Entonces, son inspecciones no solo del trabajador a su propio EPP, sino es inspección de un encargado, de un responsable de revisar el uso y documentar, ojo, llevar registro, documentar el uso de los elementos de protección dentro de su área. Entonces, tenemos que generar las listas, generar la frecuencia, hacer la capacitación a ese encargado y de nuevo llevar registros de manera práctica y sencilla en donde podamos tener esta información de manera centralizada y disponible. También me pide a llevar el registro de los mantenimientos que yo haga a cada equipo. Y esa persona encargada debe ser del área, porque es muy específica la norma en esto, sobre todo pues para esta norma que estamos tomando como referencia, que es la de sílice cristalina. Entonces, en este caso, muy importante empezar a generar estos registros. Y fíjense que todo esto que hemos hablado es solo elementos de protección personal, no nos estamos metiendo con documentación de los otros 5 puntos que vimos que hacen parte de las obligaciones del reglamento. Para ir dando cierre a nuestro espacio, quiero contarles, mostrarles cuál es ese modelo que se puede llevar de una matriz de elementos de protección personal. ¿Por qué esto se vuelve importante? Porque necesitamos acá conocer cómo documentamos dentro de una empresa esa selección. Y fíjense que ya no me quedo en una matriz en donde digo EPP, producto químico y área. No, esa es una matriz que tiene que evolucionar a algo más completo como esto. ¿Hemos visto matrices donde solo dice EPP y área? Sí, pero estamos dejando por fuera cosas importantes. Por ejemplo, acá podemos incluir cuál es la zona del cuerpo que protege, cuál es la descripción completa de ese elemento de protección personal, cómo lo describo, es decir, cuál es el tipo de filtro, cuál es el tipo de mantenimiento que debo hacer, cuál es la vida útil que tengo para ese, cuál es la norma que le aplica a ese EPP. Entonces yo definí, revisando mi estándar, que me sirve el respirador NIOSH XX para la referencia que necesito. Eso tengo que tenerlo documentado, ¿ok? ¿Cuál es el uso esperado, el uso adecuado y las normas de mantenimiento? Entonces, si me está diciendo la norma en todos lados, documente cómo debe hacerse. Entonces, si yo lo tengo en la matriz, puedo, si hago un cambio en un elemento, puedo fácilmente hacer ese cambio en el uso y mantenimiento que necesito. Muy importante aquí, ¿cuáles son otros riesgos a los que están expuestos esos trabajadores con SPP? ¿En qué área debe utilizarse? Y dentro del área no solo mantenimiento, laboratorio, operación, trasiego, bodega, sino
también cuáles son las actividades en las que debe usarse. Y aquí, ojo, hemos identificado áreas en las que una referencia de un respirador y una referencia de un filtro sirve para el 90% de las tareas que se realizan dentro del área. Por ejemplo, soldadura. Em, Se ha identificado que funciona para las tareas que se realizan dentro del área. Sin embargo, hay un producto o dos que tienen un peligro adicional y para utilizarlos dentro de una tarea puntual tengo que hacer cambio de EPPs. Entonces, ¿no me sirve el mismo? No, ya se hace la revisión y no funciona el mismo. ¿Qué necesito? Especificar esa tarea para la cual necesito un EPP que sea diferente e incluir esto dentro de los procedimientos operativos estandarizados. Si yo tengo dentro de mi instructivo, dentro de mi procedimiento, cuál es el EPP que debo tener, debo incentivar eso dentro de mi trabajador para que efectivamente conozca el detalle. Y si tengo alguna observación adicional. De nuevo, esto es un modelo, es una referencia, hay con más o menos campos, con más o menos detalle. Sin embargo, muy importante conocer aquí también cuáles son esos productos específicos frente a los que yo estoy haciendo una búsqueda activa dentro del área. Entonces, después de haberlos identificado, analizado el riesgo priorizado, identifico cuál es el EPP correspondiente. ¿Un mismo EPP me puede servir para varios productos? Sí. Por ejemplo, los vapores orgánicos. Puedo tener vapores orgánicos de diferente tipo y me puede servir para varios productos de forma simultánea. Sin embargo, hay otros en los que voy a necesitar para una tarea en específico un EPP en específico. ¿También se presenta el caso? También. Entonces, importante no quedarnos con una generalidad. Y el llamado de este espacio es a que de acuerdo al producto que yo tengo priorizado dentro de mi operación o a los que yo pueda priorizar, analizar de forma individual y luego en conjunto para saber si el elemento de protección me sirve para todos o si debo generar algún lineamiento en especial para algún producto en específico. Em, Esto es lo que teníamos programado para ustedes en la tarde de hoy. Abrimos en este momento el espacio de preguntas. Si ustedes tienen alguna pregunta, pueden abrir su micrófono en este momento o nos pueden compartir a través del chat sus inquietudes. Cuéntenos, por favor, si tienen alguna duda, pregunta, inquietud. Em, Recuerden que desde Mejores Soluciones estamos permanentemente disponibles para dar el acompañamiento, asesoría que ustedes puedan necesitar en este punto. Inclusive también les contamos que a través de nuestro aplicativo Solukim tenemos esa posibilidad de documentar mucho de esto que ya nos está pidiendo eh, que ya nos están pidiendo las normas que debemos tener centralizado, documentado. Entonces, importante que podamos utilizar esas herramientas tecnológicas para que podamos llegar a una gestión efectiva en la que tengamos no solo el cumplimiento de los procedimientos, sino que tengamos la documentación como tal que respalde toda la gestión que estamos haciendo. Entonces, cuéntenme si tienen alguna pregunta. Listo. Pues yo creo que si no tenemos alguna pregunta, pues les agradecemos su participación en la tarde de hoy. Y recuerden que desde Mejores Soluciones estamos permanentemente atentos. Ok, aquí hay una pregunta que nos dice cálculos para el tiempo de uso del filtro. Mm, es una muy buena pregunta. Es un poco larga la respuesta. Va a depender de la temperatura de uso. Va a depender también de si estoy expuesto permanentemente a una concentración, si es mayor o menor al TLB
y ahí me va a dar algo de la vida útil. En general estamos siguiendo recomendaciones de los fabricantes para ese punto. Listo, perfecto, muy bien. No sé si tengamos más preguntas, sino les agradecemos a todos su participación en la tarde de hoy. Perfecto, muchas gracias a todos.